En unos pocos días puede que veamos los próximos MacBook Pro de Apple. Se comenta bastante que se van a presentar en el WWDC el próximo 7 de junio, ya que es seguro que veremos hardware dedicado a profesionales. Y Apple puede aprovechar para introducir sus nuevos chips con los MacBook Pro. Pero antes de hablar sobre los nuevos chips, su diseño va a cambiar ligeramente. No tanto como podríamos verlo en los MacBook Air, pero algo sí que va a cambiar. Vamos a tener un modelo de 16 pulgadas que va a actualizar el modelo actual y un modelo de 14 pulgadas que va a reemplazar el actual de 13 pulgadas. Aunque el más interesante y el que más esperamos es el modelo de 14 pulgadas. No vamos a tener colores aquí, pueden estar tranquilos, pueden dormir tranquilos. Los marcos van a reducir en el modelo más pequeño porque su pantalla va a aumentar. Van a remover el logo de la parte inferior de la pantalla, tal y como lo hicieron en el año 2012 cuando presentaron los MacBook Pro con pantalla retina. También van a quitar el Touch Bar este año, que lo introdujeron en el año 2016. Y en lugar de eso van a regresar a las teclas físicas como veíamos en los años anteriores. No sé, tal vez quitando el touch bar, que es una cosa innecesaria, recortan costos y agregan más cosas. Pero no solo van a quitar cosas, y es que puede que agreguen un lector de tarjetas, el MagSafe puede que regrese, que es el puerto que utilizaban los MacBook en la segunda y la tercera generación. Pero vamos a ver cómo Apple lo implementa esta vez. Un puerto HDMI que este último me suena un poco extraño, ya que Apple incluir un puerto HDMI en sus MacBook no lo veo muy probable, la verdad. Hasta me atrevería a apostar que no van a implementar ese puerto, pero eso lo vamos a saber en unos días. Además de todo eso, van a incluir más puertos Thunderbolt adicionales que gracias al chip M1X que van a implementar estos equipos, se abre la posibilidad a tener más puertos Thunderbolt. Recuerden que el M1 actual solo soporta un máximo de 2 puertos y para un dispositivo de uso profesional es muy poco. Un procesador de 10 núcleos con 8 núcleos de alto rendimiento y 2 núcleos de eficiencia energética y gráficas hasta los 32 núcleos, que no están nada mal para un dispositivo para profesionales. Si nos vamos a la tienda de Apple ahora mismo, los MacBook Pro actuales solo nos permiten configurar hasta 16 GB de RAM como máximo, cosa un tanto extraña en un dispositivo dedicado a profesionales. Ya a partir de estos modelos ya podríamos configurar hasta las 64 GB de RAM. Las cosas que podemos esperar pero que no son muy seguras que lleguen en este mismo año es la pantalla con tecnología mini LED, justo como la que implementó el reciente iPad Pro de 12,9 pulgadas y la carga inalámbrica en la superficie del MacBook, como lo vimos en esta patente reciente de Apple, que ya es una locura, pero que podríamos ver en un futuro en los portátiles de Apple. Yo apostaría por un MacBook Pro con el chip M1X, menos marcos en la pantalla y más puertos Thunderbolt. Solo nos queda esperar unos días al evento de desarrolladores de Apple. Los leakers todavía no han apostado a que estos MacBooks sí se van a presentar en ese evento, así que esta información del día de la presentación no la podemos tomar como 100% segura. No olviden de dejar su opinión en los comentarios. Muchos dicen que esperan estos dispositivos con ansias, ya que no les gusta la idea de un MacBook Air de colores y marcos blancos. Ya viendo ambos videos y ambos dispositivos que va a lanzar Apple, ¿con cuál se quedan? ¿Con el MacBook Pro o con el MacBook Air?